Saludos, queridos hermanos. Encantadísimo de saludarles y compartir con ustedes este pequeño devocional. Con mucha frecuencia, los autores de obras literarias utilizan recursos que les ayudan a embellecer sus textos. Uno de estos recursos o figuras recibe el nombre de paradoja. Una paradoja no es más que el uso de expresiones o frases que encierran una aparente contradicción entre sí. Les voy a compartir un ejemplo. Si yo dijera, estaba solo en una habitación llena de gente, muchas personas dirían que eso es imposible, porque en la buena teoría uno no puede estar solo y rodeado de personas al mismo tiempo. Sin embargo, lo que yo quise decir en sentido figurado era que a pesar de la gente que me rodeaba, me sentí solo, me sentí diferente. Quienes en algún momento se han sentido solos a pesar de que físicamente no lo estaban, entenderían bien esta paradoja. Aunque es muy probable que a muchos de nosotros nos haya pasado en algún momento determinado. ¿A dónde quiero llegar? La Biblia también contiene paradojas, ideas que pudieran parecer contradictorias, pero que realmente no lo son. Encontramos un ejemplo en Mateo 9:30. Y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Parece contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo es que siendo los últimos lograremos ser primeros? Aquí la Biblia aborda el concepto de humildad y servicio. Jesús nos enseña que debemos ser los últimos como humildes siervos y Él se encargará de exaltarnos. No luchar por ser los primeros, por orgullo y egoísmo, ya que de este modo seremos humillados. Otro ejemplo de paradoja lo encontramos en Mateo 10:39. El que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible salvar y perder tu vida al mismo tiempo? Es una paradoja, es una contradicción. En este pasaje bíblico, Jesús está comparando la vida mundana con la vida abundante que podemos tener en Él. En otras palabras, si tienes a Jesús y renuncias a tus deseos carnales para seguirlos, encontrarás entonces la vida verdadera, la vida eterna. Quizás perderás en este mundo, pero para tu beneficio ganarás abundante vida eterna. Son dos ejemplos de paradojas que aparecen en la Biblia, pero la que quisiera ver en detalle está más relacionada con la fortaleza, esa que tanto buscamos y necesitamos en momentos como el que estamos viviendo. De manera tradicional, la fortaleza se relaciona con el vigor, con un físico robusto e imponente, con la capacidad de resistir o hacer frente a las adversidades, con sobreponerse al dolor. Todo eso está relacionado con fortaleza. Esos son los casos en los que solemos decir que alguien es fuerte. Pero veamos cómo la Biblia define la fortaleza, utilizando precisamente una paradoja. Vamos a verlo en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Recordemos que las cartas a los Corintios fueron escritas por el apóstol Pablo. En Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10, la escritura dice: por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando más débil me siento es cuando más
fuerte soy. Esta escritura termina con una paradoja. Cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. No sabemos a ciencia cierta cuál era esa espina clavada de Pablo. Pudo haber sido un problema físico o mental que lo atormentaba. Pudo haber sido la persecución que sufrió como resultado de proclamar el Evangelio. Pudo haber sido el remordimiento quizás de haberle quitado la vida a discípulos antes de haber conocido de Dios. No podemos decirlo con certeza. Lo que sí sabemos es que él tenía un problema que le atormentaba y quería que Dios eliminara. Sin embargo, Dios le dijo que su poder se perfeccionaba en la debilidad. ¿Qué significa eso? La definición de Dios de fortaleza en la vida del creyente es completa dependencia y confianza en Él. De hecho, si leemos el final de la escritura, vemos que Pablo concluye que su debilidad es algo bueno. Dice, mientras más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Y eso es ciertamente una paradoja. ¿Cómo puede Pablo ser débil y fuerte al mismo tiempo? La enseñanza es que en nuestra debilidad es donde se revela la fuerza de Dios. Y esta enseñanza es apropiada para tiempos como este. Porque en estos días precisamente nos sentimos débiles, nos sentimos vulnerables y hasta desanimados. Estamos encerrados, tenemos miedo, queremos salir, no podemos abrazar. Los que son estudiantes ya están cansados de las tareas virtuales. Nuestra rutina ha cambiado completamente. Pero aún en medio de esta debilidad o situación adversa, hay algo bueno. Y es que aprendemos muchas lecciones. Yo particularmente he aprendido mucho en estos días de confinamiento. Yo he aprendido, por ejemplo, a ser más agradecido. La oportunidad de estar vivo, de tener salud, de tener un lugar para vivir, son cosas que con el ajetreo del día a día solemos pasar por alto y no les damos el valor que necesitan. He aprendido también a conectarme más con Dios a través de la Biblia y la oración. Antes de que esto iniciara, yo no estaba tan conectado con Dios y las Escrituras como lo estoy ahora. También puedo decir que he aprendido a amar más. A pesar de que yo no puedo estar físicamente con mi familia y mis amigos, he estado mucho más en contacto con ellos que antes. Y pasando con ellos un tiempo que, aunque es virtual, es de mayor calidad que el que yo pasaba anteriormente con ellos. Como ven, son muchas las lecciones. ¿Qué has podido aprender tú? Yo quiero invitarte a reflexionar y hacer balance acerca de cuáles son las cosas buenas que has podido aprender en estos días y por las cuales le puedes entonces dar las gracias a Dios. Porque paradójicamente, aún en medio de una aparente debilidad, esas son las cosas que pueden salvar y fortalecer tu relación con Dios y con quienes te rodean.